Estás escuchando el episodio 3 de La Ley de la Huerta, un podcast de Grupo Sanz. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Ley de la Huerta, un espacio que busca acercar e impulsar la agricultura, y en este programa me voy a ir, con vuestro permiso, un poco por las nubes. Vamos a hablar de drones en la agricultura, de tecnología punta por y para el campo. Y digo vamos porque de nuevo me acompaña mi compañero Manel desde Valencia. Manel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nada, encantado de compartir este ratillo con vosotros. Hoy, bueno, presentamos el tercer episodio de este podcast impulsado por Grupo Sanz y, bueno, pues la idea es, como siempre, poner contenido de valor y tratar temas de actualidad. Bueno, pues sin más dilación, os vamos a hablar de un grupo de amigos que se conocen desde hace más de 10 años y que hace 3 deciden formar una startup, Invixa Airtech. En sus proyectos destaca la innovación y gracias a ello están dentro de la incubadora de la Agencia Espacial Europea. Hoy nos acompaña Carlos, uno de los Carlos, porque son 3 Carlos en la empresa y un Víctor. Yo los conozco personalmente porque realicé una formación específica con ellos. Son una empresa pionera en el sector y Carlos, en este caso, es un ingeniero aeronáutico con más de 8 años de experiencia en gestión de proyectos internacionales. Y además no viene solo, hoy trae refuerzos. Se trae con él a esta entrevista a Franz Pinós, ingeniero agrónomo y electrónico, formado entre Barcelona e Israel, si no me equivoco, socio fundador y director de AgroDevices, que es una empresa que combina la tecnología más avanzada con sostenibilidad para mejorar la eficiencia agrícola. Además, tecnología punta que es de aquí, de casa. Carlos, Fran, bienvenidos a este tercer episodio de La Ley de la Huerta. Contadnos un poco, bueno, pues de dónde venís, cómo os conocéis y cómo un grupo de ingenieros con alas para volar aterrizan un proyecto tan en tierra profunda en el sector agro. Muy buenas tardes, José y Manel, y muchas gracias por invitarnos a pasar este rato con vosotros. Es un placer y un orgullo estar aquí, y además hoy también acompañado de Franz, que siempre es un placer estar con él. Yo hablo por Invixa Airtech. Nosotros, como bien has dicho, nos conocimos los otros 3 fundadores y yo, que son 2 Carlos y un Víctor, en la carrera de Ingeniería Aeronáutica de León hace bastante tiempo ya. Y bueno, después de paso de cada uno de nosotros por distintas empresas de distintos sectores, decidimos volver un poco a nuestras raíces y a volver a hacer aquello que nos gustaba tanto hacer por las tardes cuando estábamos en la carrera, que es volar drones, pero de una forma un poco más profesional. Para hacerlo un poco más profesional, entramos en una aceleradora de Castilla y León, la aceleradora pública que se llama Volaria, que cada año suelen hacer 2 ediciones de aceleraciones de empresas. Entonces seleccionan una serie de propuestas de empresas de Castilla y León, a las cuales les dan una formación, les dan entrada a un ecosistema y demás. Y es en este marco en el que yo conocí a AgroDevices, tanto a Natalia como a Franz, y creímos, hablando de pues un poco de todo, porque aparte de trabajar en planes de marketing, planes de empresa y todo esto tan divertido que nos mandan en las aceleradoras, que a los tecnólogos nos traen de cabeza, pues también tomamos cafés y hablamos de nuestras tecnologías. Nosotros, como aeronáuticos, nos encanta volar, nos encanta poner cosas en el aire, pero luego eso tiene que tener un valor añadido también. Es decir, no, por volar y pilotar avioncitos, al final yo me lo paso bien, pero no le aporta nada a nadie, no aporta valor. Lo que aporta valor realmente es poder poner en el aire objetos que puedan servir para monitorizar, para grabar, para hacer inspecciones, etcétera. Nosotros sabemos poner cámaras multiespectrales en el aire, pero luego no teníamos muy claro qué hacer con todo ello. Yo extraía los datos con mi cámara multiespectral, veía un montón de colorines en un mapa, y eso, hablando de esto con Francia y con Natalia, dijimos que bueno, que a lo mejor a ellos sí les servía. Y fue entonces, ahí ya te doy la entrada a Franz, en la que ellos dijeron, pues nosotros tenemos unos dispositivos que hacen lo mismo, pero te dan datos bajo tierra. Entonces a lo mejor entre los dos podemos hacer algo juntos. Qué buena combinación. Hola, gracias Carlos. También es un placer para mí estar aquí. Nosotros empezamos en todo este tema hace ya tiempo en una empresa americana, después pasamos a
a España, desarrollando sistemas para la monitorización de diferentes parámetros. Y, bueno, una de las cosas más importantes, a principios de este siglo, a principios del XXI, se inició o empezó a ser ya operativo una serie de satélites que parametrizaban el suelo, nos daban datos que nos permitían ver la actividad de los cultivos y ver, en función de esto, ver qué zonas eran más activas, menos activas y pensar en tratamientos, en riego, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que el tema de satélites no acababa nunca de ser válido y cuando en un tiempo se pensó en sustituirlos por vuelos de avioneta, que no era práctico, sobre el 2005-2006, eran muy caros, no siempre se podían hacer. Y poco a poco, con la universalización un poco de los drones, ya hubo varias empresas que empezaron a hacer lo que es la misma función que los satélites, pero con drones, que es mucho más cercano, pero nunca han sido del todo empresas muy profesionales. Por el contrario, Invixa tenía un proyecto muy interesante, que es sus drones, que son totalmente remotos, que los pueden pilotar aunque sea a 500 kilómetros de distancia, que hacen toda la cobertura. Podemos pensar que desde una estación o hangar se pueden cubrir casi 15.000 hectáreas, lo que lo hace genial, o sea, unos 7 kilómetros. ¿Y qué es lo que la unión de estas dos tecnologías, de lo que nosotros hemos desarrollado junto con la tecnología de los drones, nos permiten ver de alguna forma la planta en superficie y en subsuelo? Es decir, mejor imposible, ya no más falta que sea el agricultor que vaya a su sitio o el ingeniero agrónomo y vea realmente qué es lo que está sucediendo con otro tipo de mediciones visuales, etcétera. Pero de forma remota y para parametrizar un cultivo, verlo desde el aire, verlo en subsuelo, es ya el óptimo, ¿no? Y esto es de alguna manera el proyecto que está de futuro. ¿Qué es lo que nos permite los vuelos con drones? Los vuelos con drones nos permiten no solamente ver la actividad del cultivo, es decir, su evapotranspiración o su transpiración, es decir, la actividad fotosintética que tiene un momento determinado, que viene vinculado a la producción o a la fijación de azúcares, sino también predecir posibles enfermedades que están viniendo e introducir los tratamientos de forma preventiva, lo que reduce de gran manera la dosificación de productos químicos o moléculas no muy deseables, por varios motivos. Y por otro lado, al medir lo mismo pero en subsuelo, pues lo que estamos viendo es la dinámica que está realizando el cultivo antes de que se muestre en el aire. Bueno, las dos tecnologías unidas, pues el resultado es genial, ¿no? Al final conseguís un control total sobre la información o los datos internos de la planta, ¿no? Conseguís ver un poco cómo reacciona la raíz o cómo reacciona el control de los nutrientes, de la humedad del suelo y cómo luego eso se traslada a lo que vemos en la superficie, pero con anticipación. Tenéis, digamos, que la ventaja de poder anticiparos tanto a mejorar el desarrollo de los cultivos como a la prevención de plagas y enfermedades, que es un poco lo que comentabas ahora, ¿verdad? Correcto. Es decir, un vegetal tiene fundamentalmente su principal actividad está en la raíz y en la transpiración, en estos dos extremos. Si nosotros medimos la actividad a nivel de raíz, si tenemos los nutrientes adecuados en el suelo y vemos que la actividad radicular es adecuada, y después lo vemos también con vuelos de drones, vemos que este resultado se refleja en el aire, en la parte de superficie, es que no nos importa si hay excesivos nutrientes o no excesivos nutrientes, lo podremos ir corrigiendo, porque mientras la planta tenga actividad, quiere decir que está, y una actividad óptima, quiere decir que está en un entorno favorable. Es decir, sí, claro que tenemos que hacer análisis periódicos y ver si hemos de aportar más o menos, pero si estuviese en condiciones críticas de falta de humedad, de falta de nutrientes, no tendríamos un reflejo de este vegetal en superficie bueno ni en raíz, porque en raíz ya no nos mostraría actividad. La diferencia fundamentalmente de nuestras tecnologías es que
no medimos tanto, por ejemplo, la humedad en el suelo, que es algo muy normal, ¿no? Sino que lo que medimos es la actividad de la raíz, la dinámica de la raíz. Y si un cultivo o un vegetal que tiene una buena dinámica de absorción de agua, significa que tiene el agua que necesita de forma adecuada. Y si por otro lado, con vuelos de drones, estamos viendo que esto se refleja en un índice de vegetación adecuado, ya tenemos todo. ¿Y cuál sería el perfil del agricultor que contacta con vosotros, ¿no? o que le ofrecéis vuestros servicios? O sea, ¿son grandes explotaciones, medianas, pequeñas? ¿Cuál es el perfil así general de los agricultores con los que soléis trabajar para este tipo de mediciones? Bueno, de lo que se trata es de ir a uniones de agricultores, es decir, por ejemplo, Canal de Aragón y Cataluña. Canal de Aragón y Cataluña es una superficie de unas 85.000 hectáreas. Si nosotros conseguimos, si tenemos la posibilidad de, por ejemplo, con un dron, haciendo vuelos periódicos cada 4 o 5 días, y que está en su hangar y tiene unas... No hace falta que sean 15.000, pueden ser 5.000 hectáreas de influencia. Esto da una información muy buena a lo que es la comunidad. Lógicamente, a una comunidad de agricultores, una asociación. Lógicamente, esta asociación estará asesorada por un ingeniero que sabrá interpretar estos datos. Hoy en día, yo creo que la mayoría de los ingenieros agrónomos que asesoran a uniones de agricultores están perfectamente validados para, por ejemplo, interpretar los datos de medición de humedad en suelo y así como lo que es el NDVI y otros parámetros que nos da los vuelos de drones. Hay una segunda parte de este proyecto, aparte de conseguir toda la monitorización, conseguir todos los datos y demás, que más es lo que nos pedían los agricultores, que es, vale, pero yo ¿cuándo tengo que regar? O yo cuándo tengo que aplicar el producto. Entonces, en paralelo a todo el sistema de monitorización, de identificación de imagen, de identificación de actividad radicular, estamos trabajando en una aplicación que sea capaz, aparte de proporcionarle toda esa información al ingeniero que lo vaya a tratar, directamente hacer una explotación de esos datos en un servidor para que la información que le llegue al agricultor sea directamente algo muy sencillo, de una alerta rojo, verde, naranja, esto parece que va bien, esto parece que necesitas mirarlo, esto tienes que mirarlo ya. Y a ella se le hace una recomendación en base a todos los datos que hemos medido. Pues aquí parece que hay una zona de estrés hídrico, parece que hace falta echarle un vistazo al riego. Aquí parece que hay un inicio de una enfermedad, hay que empezar a pensar en la aplicación de algún producto. Nosotros como tecnólogos y más como tecnólogos un poquito frikis que somos, nos encanta toda la parte de analizar, de medir, de sensores, de vuelos más allá del alcance visual, pero luego hay que pensar también que el cliente final o el usuario final de todos estos datos se dedica a otra cosa. Quiero decir, se dedican a conseguir un nivel de producción bueno y una calidad de producto buena, ¿no? Entonces, una de las intenciones que tenemos dentro de este proyecto, aparte de conseguir un sistema de medición y monitorización que no hay otro igual disponible ahora mismo, es poder darle esos datos al usuario final con una facilidad de interpretación lo más alta posible. Apostáis un poco por el plan de acción, ¿no? Por vosotros recoger toda la información posible, recoger los datos, pero también tratarlos y devolver o entregar a ese cliente final, a ese agricultor, digamos, algo más coloquial o algo menos técnico que la interpretación pura del dato, sino más bien una recomendación, ¿no? Tú hablabas del riego, o puede ser el abonado, o un tratamiento específico o algo similar. Correcto. Es decir, los vectores en los que se atacaría sería primero riego, después estado del cultivo a nivel de superficie, quiere decir que lo que estamos haciendo es correcto. Después vienen todo lo que son tratamientos fitosanitarios, importantísimo. Y después viene pues lo que es nutrición. Estos 4 vectores son críticos. Pero hay más, es decir, con todos estos datos que, por supuesto, lo que decía Carlos, de tener una interpretación inmediata y fácil, que con un simple vistazo de su terminal, ya sea un móvil, un tablet o lo que sea, pueda tomar unas decisiones a primera hora de la mañana y saber más o menos dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, esto es crítico, ¿no?
Pero después, con esto que le ayuda en su día a día a manejar su instalación o su propiedad, después tiene que hacer un poco de análisis, ¿no? Porque dirá, bueno, ¿cuándo, por ejemplo, en uva, en viña, cuándo tengo que vendimiar? ¿Qué niveles de azúcar voy a conseguir? Si es una variedad, un merlot, un cabernet, estará en su punto. Tengo que darle un poco más de estrés para que almacene más azúcares. O sea, esto no lo va a ver con 3 colores, pero sí que lo va a ver con 3 colores durante toda la evolución. Y después, cuando él haga la vendimia, pues va a conseguir un índice de calidad superior o el adecuado, o el que él persigue, ¿no? Claro, esto sin esta tecnología es imposible o prácticamente imposible. Requiere una dedicación brutal. Y perdona, para manejar todos estos datos, porque justo en el programa anterior estuvimos hablando con Alex Rayón, que es un experto en inteligencia artificial, y él hace un guiño siempre que dice, donde hay datos hay proyecto de inteligencia artificial. No sé si vosotros, claro, con todos estos datos que recabáis, estáis utilizando la inteligencia artificial para agilizar el proceso de estos datos. Bueno, esta es la intención. Imagino que, Carlos, tú igual, ¿no? O sea, efectivamente. Esto es que hoy en día pasar de la inteligencia artificial para tratar tal cantidad de datos como nos da todo esto, pues sería, no sé, hacer integraciones de datos que nos digan qué es lo que ha hecho cada día. Es que esto sin inteligencia artificial y sobre todo modelos predictivos, ¿no? Eso es. Los modelos predictivos es... Todo lo que hagamos nosotros con unos algoritmos caseros será un desastre si no lo tratamos con inteligencia artificial o estará muy en precario. Nosotros hemos trabajado en el pasado con algoritmos de reconocimiento de imagen, que sería algo parecido a lo que utilizaremos también aquí. Y la verdad es que la potencia es espectacular. Hemos trabajado mucho con algoritmos de reconocimiento de imagen para detectar objetos en pistas de aterrizaje. Hoy, bueno, en fin, cada vez que se aterriza un avión hay un riesgo de que haya un objeto en la pista. No pasa nada, puede seguir volando, pero en fin, que hay unas revisiones de la pista para que en caso de que se encuentre un pequeño tornillo, que se encuentre, ya no digo una maleta, pero algún objeto que el avión pueda ingerir, pues es necesario hacer estas revisiones. Nosotros tenemos una aplicación para hacer esto con drones, pero también tenemos otra para hacer lo mismo, para detectar grietas en carreteras, para detectar puntos calientes en tendidos eléctricos, en fin. El hecho de utilizar la inteligencia artificial para interpretar imágenes es uno de los cores de casi todas las empresas tecnológicas que hoy utilizan datos. Coincide mucho con vuestro anterior invitado, y en este proyecto el objetivo es continuar en esa línea. Es decir, todos estos datos que vamos a recoger y a interpretar tienen que ser explotados de la forma más eficaz posible. Oye, una pregunta, Carlos. Tú hablas de aplicaciones muy concretas con el tema de los drones, y en un sector tan amplio que casi todo el mundo asocia probablemente al sector más audiovisual o más de entretenimiento, ¿no? Una persona que nos esté escuchando puede imaginarse el dron para hacer fotos, para grabar vídeos, para hacer una ruta. También existen hoy en día aplicaciones que sustituyen los tradicionales fuegos artificiales por espectáculos de luz con drones. Hay un montón de aplicaciones que están en el sector del entretenimiento, audiovisual, deportivo, en el cine, pero ¿qué recursos dedicamos de un dron que puede hacer tantas cosas más específico en el sector de la agricultura? Es decir, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes que te pueden ofrecer los drones? Tú antes hablabas de montar una cámara espectral y sacar imágenes de colores. Hoy en día se utilizan también algunos drones con pequeñas tolvas para hacer tratamientos fitosanitarios. Vosotros que ya estáis metidos en el sector y ya estáis viendo las primeras aplicaciones, ¿qué es lo que más demandan esos agricultores o con qué estáis experimentando más vosotros para sacar provecho a los objetos no tripulados? Son fundamentalmente estos dos que has citado tú. Por un lado, el utilizar drones
con cámaras ya sean multiespectrales o simplemente para vigilancia, porque de hecho teníamos un agricultor que sospechaba que le habían plantado marihuana en la mitad de su plantación. Pues bueno, pues es más fácil coger un dron y hacer un chequeo de la zona. Y después el multiespectral se utiliza mucho para ver índices que con cierta antelación son muy útiles y con el ojo humano a veces no se ven tan bien. Entonces, a la hora de hacer análisis son muy útiles, claro, luego hay que tratar ese dato. El otro gran uso de los drones en agricultura, y esto es un punto bastante sensible, la verdad, es la aplicación de todo, a nivel de spray desde los drones. Digo de todo porque se pueden aplicar desde abonos, bioestimulantes, hay aplicaciones sobre todo en zonas más desérticas. En México hay muchas plantaciones que riegan con los drones incluso. Y luego hay una aplicación que hay mucha demanda, aunque hay bastante controversia a nivel legislativo, que es la aplicación de fitosanitarios. Hay controversia porque la aplicación de fitosanitarios está muy regulada y depende bastante de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Castilla y León nosotros tenemos 2 miembros del equipo que son aplicadores de fitosanitarios, pero con la regulación en la mano, aplicar un producto fitosanitario te requiere notificar a la administración con 6 meses de antelación qué producto vas a aplicar y cuándo y cuánto. Lo cual a los efectos prácticos es imposible. Ningún agricultor sabe a 6 meses vista qué día exactamente va a aplicar y a qué hora los productos. Entonces, bueno, esto es algo para lo que la tecnología está preparada ya, y la administración va un poquito más despacio y lamentablemente lo que genera es pues un poco de piratería, que esto lo vemos. De hecho, tenemos agricultores que, oye, no puedo aplicar este producto aquí. Hombre, serías capaz, pero a nivel legislativo es bastante problemático. Nosotros tenemos más experiencia con la aplicación de productos ecológicos, que esos no tenemos ningún problema para aplicar, y tenemos experiencia para hacer aplicación de bioestimulantes. Los fitosanitarios, aunque en Castilla y León hay, creo que eran 10 o 12 productos que están permitidos, con la larguísima antelación que la norma nos pide hacer, pues es muy complicado. Es algo que está viniendo, ¿no? O sea, Yo creo no que lo van a poder parar. Yo creo que Claro. llegará, porque al final lo que provocan es lo que digo. Yo veo drones cuando paso por por la carretera que están aplicando cosas en momentos en que se aplican fitosanitarios y claro, a mí me da igual, yo no me acerco a ver lo que pongo en la botella y si me acerco a lo mejor la calle tiene otra para enseñarme, pero me da igual, va a llegar y yo creo que la normativa tiene que ajustarse un poquito a la necesidad y a la realidad, porque yo no creo que sea muchísimo más arriesgado echar un producto fitosanitario con una grasa a 10 metros de altura que con una campana de un tractor. No creo que No, esté echando producto mucho más fuera con una cosa que con otra. no, pero esto, si me permite salir una cuña, ayer mismo estábamos viendo tractores totalmente autónomos que en Estados Ajá. Unidos ya funcionan solos, ya desde muy grandes a Caterpillars enormes a más pequeños, tipo John Deere pequeñitos, y actualmente no está permitido que vayan sin conductor. Y eso es un problema, ¿no? Porque incluso no tienen ni cabina, por lo cual tiene que ir una persona, un conductor, que no hace nada, pero tiene que ir dentro. Claro, esto es de corto recorrido. La legislación europea tendrá que cambiar en este sentido. Claro. Y hay, digamos, proyectos, subvenciones para facilitar el acceso a estas tecnologías a los agricultores. Sí, claro. Ujú. Por ejemplo, a través del kit digital es una línea de financiación, sí, Ujú. que no sirve solamente para hacer webs, sirve Ya. por ejemplo, para montar sensórica Claro. o drones. Ujú. Sí, Y sí, súper importante. y sí que se están cogiendo muchos agricultores, ¿no? a estas tecnologías por los evidentes mejoras, ¿no? Que hay. O sea, sí que se están implementando, ¿no? Y estáis cogiendo proyectos por eso, ¿no? Porque se cogen al kit digital, porque saben que se tienen que actualizar, porque sí que lo estáis notando vosotros, ¿no? Claro, Porque... claro, porque es que en un inicio, yo me hago una idea, por ejemplo, de cuando se inició el tema del riego por goteo, ¿no? El riego por goteo que se inició sobre los años 70, imaginemos lo que sería para un agricultor del Maresma, que es donde entonces hacía la fresa, que le fuesen a decir que tenía que llenar todo el campo de tubos, ¿no? De tubitos de 16 milímetros. Seguro que decía, este tío está chalao, ¿no? Porque voy a tener... Y sin embargo, al final, con este tipo de tecnología, tanto drones como sensórica, o dispositivos IoT, es un poquito lo mismo. Al principio voy a tener que volar con drones, voy a tener que... Es como algo disruptivo y que
bueno, puede haber una cierta resistencia. Entonces, si hay una ayuda, como es el kit digital, ¿qué sucede? Que esta persona dice, pues va, se ilusiona porque tampoco le cuesta mucho dinero o está subvencionado, pero después ya ve la utilidad. Y una vez ve la utilidad, es que no tiene marcha atrás. Porque cuando tú te has acostumbrado a ver lo que está comiendo la planta en cada momento, cómo aprovecha tu riego, cómo, por ejemplo, algo muy característico, ¿no? Como cuando se da un riego con 2 pulsos en un día mismo, en un pulso de 1 hora a hora y al cabo de 3 horas otro pulso, y tú ves que de una otra manera el agua no llegaba a los 50 centímetros, de esta manera sí, o cuando se ve que después el resultado al cabo de 4 o 5 días en superficie tiene un color distinto, es que claro. ¿Quién tira hacia atrás? ¿Voy a continuar con los ojos vendados? No. Está claro que una vez ves cómo funciona y lo que puedes conseguir, pues nadie quiere tirar para atrás, ¿no? Que eso pasa un poco con todos los avances tecnológicos, ¿no? Cuando se van instaurando y van funcionando, pues la gente, claro, los coge, sí. También te ayudan a tomar mejores decisiones, aparte de estar... de entender lo que estás haciendo y comprobar que las acciones y decisiones que tomas tienen un efecto, es que al año siguiente tomarás decisiones con más criterio y lo harás mejor, y cada año poco a poco irás conociendo mejor tu terreno, irás conociendo mejor tu cultivo, ya con datos muy reales, muy precisos, y serás capaz de sacar lo máximo que te pueda dar. Y después también hay una cuestión que es el cambio generacional, ¿no? Los nuevos ingenieros o la mayoría de los nuevos agricultores que como mínimo tienen una capacitación agraria, ya en su enseñanza, en su educación, ya han vivido todo esto. Y después, pues volver un paso atrás, pues no vamos a hacer lo que se hacía hace 60 años. Pues no veo cómo. Por ahí va un poco la siguiente pregunta que te quería hacer, Fran, si es que en el sector agro, sobre todo, hay como una barrera muy fuerte con el tema generacional, ¿no? Con el relevo. Y sí que es verdad que a veces cuesta un poco adaptarse a tecnologías que no se ven tan directamente relacionadas con el campo. Se ven más los sistemas tradicionales, lo que ha funcionado toda la vida. Pero sí que es verdad que la tecnología, sobre todo desde tu punto de vista o desde tu área de trabajo, la sensórica, proporciona mucha información que si la sabes interpretar y la puedes poner en práctica año tras año, como decía Carlos ahora, vas conociendo mejor tu terreno, tu cultivo y vas aprovechando mucho mejor esos recursos. Pero vosotros, ¿cómo creéis qué creéis que es el mayor beneficio que puede tener un agricultor que abrace la tecnología? ¿Cómo le venderíais la modernización del campo y que apuesten al final por ese kit digital o por esa prueba de modernizar las instalaciones a personas que a lo mejor pues, han vivido siempre un cultivo tradicional? ¿Cuál creéis que es el mayor beneficio que puede conseguir un agricultor de cualquier sector? Bueno, hay un ejemplo clarísimo, de esto es un agricultor de aquellos que manejaba un tractor que prácticamente no tenía ni el cambio sincronizado. Bueno, actualmente te subes a un tractor y parece una nave espacial, con pantallas GPS que le ayudan a aplicar la profundidad, la resistencia del apero que lleve. Se desvían menos de centímetros de lo que tienen que hacer. Cuando siembran, pueden tener siembra variable. Cuando aplican los fertilizantes, pueden tener fertilización variable en función de dónde están, precisamente porque antes se han obtenido análisis con cámaras espectrales, en este caso podría ser con drones, y te dicen allí dónde vale la pena poner más semilla o dónde no, dónde abonar o dónde no, con todos los criterios. Yo no veo a un agricultor, por mayor que sea, subirse a un tractor, voy a poner un ejemplo, Massey Ferguson de los años 70, y subirse a un tractor nuevo, un John Deere, un Fendt de los modernos, que son naves espaciales. O sea, la diferencia de costo es brutal, pero todo el mundo, todos, el que quiere sacar un rendimiento, y cuidado que poquito dinero por hectárea es beneficio o es pérdida, el campo es muy puñetero en este sentido. Yo no veo una posibilidad de paso atrás, sea la generación que sea un hombre de 70 años, 60 o un chaval que empiece con 22. No veo una posibilidad de que pueda ir para atrás. Va a perder dinero. Así, claro. Quizá ahí se verá más afectado
a lo mejor los pequeños agricultores, ¿no? O el agricultor que tiene menos capacidad, porque probablemente no le compense a lo mejor adaptar esto por el poco sitio que tiene, ¿no? Y sean más las grandes extensiones las que puedan coger un poco todas estas ayudas, ¿eh? Pregunto, no sé si vosotros tenéis algún caso concreto de pequeños agricultores que sí que sean... O sea, ¿hay opción para el pequeño agricultor o es más para un cultivo intensivo y a gran escala? Lo que se pretende es que precisamente haya opción. Es decir, desde el momento en que planteamos superficies grandes, agricultores que tengan 5.000 hectáreas en España hay pocos. Claro que los hay, pero no excesivos. Que tengan superficies de 10, 20, 30, 50 hectáreas hay muchos, ¿no? Toda esta gente se tiene que asociar para utilizar instrumentos comunes. Un dron que pueda abarcar 5.000 hectáreas, 5.000 hectáreas seguras, ¿no? Puede abarcar más, porque son 7 kilómetros de radio. Pues esto sería un absurdo que perteneciese a un solo propietario. El que tenga esta superficie que haga lo que quiera, pero venderíamos uno. Claro. En cambio, si esto de alguna manera es como pagar una cuota. Esto es como, ¿cómo se llama? Un B&B, ¿no? O un BlaBlaCar, que utilizan varios, ¿no? Pues se trata de esto. O sea, bueno, ¿para qué? Es que además sería un absurdo. Porque además entre todos pueden tener un buen ingeniero, Claro, sí, es muy interesante. O sea, al final es como que una cooperación, ¿no? Sí. Y conseguir un poco rentabilizar todas estas tecnologías entre todos, ¿no? Ese sería un poco... Claro. De hecho, el objetivo es democratizar un poco toda esa información, ¿no? Porque tú ahora, en fin, te compras un dron multiespectral y puedes pasarlo cuando quieras, o contratas un servicio de ingeniería para que lo pase a alguien y lo pasa cuando tú le digas, pero la tecnología está ahí y yo, por ejemplo, si voy a hacer una inspección multiespectral a una finca de 20 hectáreas, a mí me costaba poquito más haber hecho 25 o 26 hectáreas, me costaba muy poquito más ya que estoy allí. Busquemos una forma de poner ese servicio a la disposición de todos los agricultores que lo necesiten o que les venga bien, de la forma más económica posible y eficaz para todos. Yo creo que aquí juega un poco el papel de cómo ve la gente, por ejemplo, los drones o la tecnología, ¿no? Mucha gente, pues a lo mejor piensa en el dron y piensa en el dron con el que hace las fotos o con el que juega, con el que echa una carrera y piensa en comprarlo, piensa en adquirir directamente el dron. Pero claro, drones en el mercado, por ponerte el ejemplo, podríamos hablar de sensores, hay muchos modelos y dentro de esos modelos hay muchos precios. Entonces, Carlos, ¿tú crees que todos los drones son para todo el mundo? ¿O aquí tendríamos que empezar a segmentar un poco y pensar en lo que estáis planteando? Que por un lado es un dron de servicios o de alquiler, digamos, de tratamientos, de aplicaciones, de contratar que te vengan a hacer una inspección multiespectral. ¿O podría llegar a ser rentable que un agricultor pequeño o un aficionado a la huerta y al jardín tuviese los conocimientos para manejar un dron de estas características? Es un punto muy interesante. De hecho, hasta hace 5 años, la normativa en España para los drones distinguía entre operaciones profesionales y operaciones recreativas. Y en función de si tú eras un profesional de los drones o eras un aficionado, pues tienes una normativa u otra. Desde el año 2020 eso se suprimió a nivel europeo y tiene mucho sentido. Distinguieron operaciones de drones ya no en función de qué quieres hacer con él o quién eres tú, sino cómo de arriesgada es tu operación. No me da igual para que lo quieras, pero si vas a levantar 25 kilos, vas a levantar 25 kilos, tío, y lo vas a hacer en ciudad o en campo, donde sea. Y al haber perdido esa noción de dividir entre actividades profesionales y actividades recreativas, lo cierto es que habíamos perdido un poco del todo. Y nosotros, que somos una empresa profesional de drones, nos encontramos muchas veces con el caso de, sí, mira un dron. Mi cuñado tiene uno parecido, grabó la comunión de no sé quién. Ya lo sé. Esto es otra cosa, es otro producto. Entonces, si alguien tiene mucha afición por los drones y le gusta mucho volarlos, me parece estupendo, yo soy así también. Y yo tengo, por ejemplo, un DJI Mini 2 que cuando voy al campo, cuando voy con la bici, me lo meto en la mochila y hago unos vídeos de mí mismo o de mis colegas preciosos. Y eso es una actividad recreativa con mi dron, pues que me valía 500 euros en Wallapop.
Cuando voy a hacer una operación con un Agras que a lo mejor vale 20.000 euros o llevo un sensor con un LiDAR que en total vale 25.000 entre el dron y el cacharro, pues es una actividad distinta. Entonces, aunque la regulación a nivel de AESA, a nivel de la seguridad aérea, sea la misma para todos los usuarios del espacio aéreo, yo creo que sí debemos volver un poco a distinguir para qué quieres ese dron, qué quieres hacer realmente con él. ¿Quieres hacer servicios profesionales, dedicarte a ello, bueno, o tener una rentabilidad por ese producto y entonces igual sí te merece la pena gastarte miles de euros en un dron? O, mira, me gustan los cacharros estos, me hace gracia cómo vuelan, yo me quiero sacar una licencia para volar el dron, pues para la comunión de mi prima o para volar yo por el campo cuando me dé la gana, y es igual de loable una cosa que la otra, pero que creo que se ha difuminado demasiado la línea entre la actividad de dron profesional y la actividad de dron recreativa. De todas maneras, también, a pesar de todo, Carlos, después hay una cuestión de interpretación de los datos, manejo de estos, servidor, y no es lo mismo un dron como lo que tú estás diciendo que lo que planteamos nosotros, que es un dron que esté en un hangar remoto, que el comando esté a 500 o 1000 kilómetros, que es el caso de Invixa, y que es el servicio que para ser útil. Si antes estábamos diciendo los agricultores que se planteen estas tecnologías, no me veo a un agricultor decir, me voy a comprar un dron, sí, ¿y cuándo lo vas a manejar? ¿El fin de semana? No, claro. Es que esto es el trabajo duro de cada día. Y hay otro aspecto que hasta que no estás en el mundo de drones no lo valoras tanto, que es el servicio de operaciones aeronáuticas. Y nosotros para pilotar este dron, que lo pilotamos a más de 500 kilómetros, realmente es a la distancia que queramos, pero bueno, la aplicación más lejana de momento son 500 kilómetros, ya llegaremos a algo más lejos. Hemos tenido que realizar un manual de operaciones aeronáutico, un estudio aeronáutico de seguridad, un estudio de riesgos operacionales. Hemos hecho intercambios con AESA durante más de 14 meses para conseguir ese tipo de permisos. De hecho, somos la primera empresa y operadora, además hace solo 2 semanas, la primera operadora en España que tiene permisos para hacer este tipo de operaciones con piloto deslocalizado en entornos poco poblados. Es un trabajo que yo tengo un equipo de 4 aeronáuticos haciendo. Es una actividad que, como digo, que muchas veces no lo valoramos hasta que no estamos ahí dentro y digo, ostras, pero yo tengo que tener un manual de operaciones, pero yo tengo que pedir un estudio. ¿Qué es esto de estudio aeronáutico de seguridad? Metodologías, ahora que me estáis contando. Y es ahí cuando nos topamos a veces con la realidad y o bien decido hacer el pirata y me expongo a las multas que puedan llegar, que también lo advierto, las multas las pone el sistema de aviación civil tripulada, es decir, yo me regulo por la misma, me pueden poner la misma sanción a mí que a Iberia, y a Iberia 50 euros les dan igual. Y después, bueno, tiene una cierta relación con la realidad, ¿no? Proponemos hacer operaciones donde hay un dron y no hay nadie alrededor. No hay ninguna persona que esté pilotando ese dron más que el que está a 500 kilómetros. Yo tengo un plan de respuesta a emergencias que es para verlo. Son actividades que nosotros sí hemos llegado a profesionalizar y de hecho en Invixa es de lo que más valor añadimos a nuestro trabajo, es que automatizamos las operaciones con toda la seguridad y todos los permisos correctos de AESA. Sí, esta información es la que marca un poco la diferencia y la distancia, ¿no? del dron que comentabas tú recreativo, de que una persona, bueno, que vosotros estáis manejando drones a 500 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, aquí es donde está la clave y donde se ve realmente el cambio, ¿no? Y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque normalmente pensamos lo que decías tú, ¿no? De que está volando un dron y la persona está cerca. Aquí no, esto ya es otra cosa, ¿no? Me parece muy interesante lo de los pilotos deslocalizados y es lo que realmente marca la diferencia. Exactamente. De hecho, es el proyecto con el que nació Invixa. Cuando salimos del taller y el garaje a la empresa, fue cuando se empezaron a interesar por nuestro sistema de cómo es esto que controláis drones por 5G. Y entonces lo podéis controlar desde cualquier sitio. Y de hecho, la primera vez que salimos al mundo fue en Zaragoza, pilotando desde allí, desde Zaragoza, un dron que estaba en Tordesillas. Fue la primera vez que hicimos una demo en un entorno súper controlado y demás, pero solamente para demostrar la potencia del sistema que tiene. Ahora
pues estamos teniendo muestras de interés de muchos sectores muy distintos, algunos que no nos esperábamos. El de vigilancia, pues sí, contábamos con que íbamos a poder usar esto para vigilar, contábamos con que íbamos a utilizar esto para hacer inspecciones, para vigilar puertos, para hacer gemelos digitales. Lo de agricultura nos pilló un poco a contrapié, tengo que decirlo sinceramente. Y además cuando hablamos con Franz y con Natalia siempre nos dicen igual, Carlos, que es que esto en la agricultura tiene mucha potencia, es que se pueden hacer cosas muy interesantes con esto y ha sido por ello por lo que lanzamos este proyecto y lo cierto que es que a los sitios donde estamos presentándolo está teniendo muy buena acogida, es la realidad. Veremos si dentro de poco empieza a ser una realidad también para el usuario final y para el agricultor y realmente estamos aportando ese valor que pensamos que vamos a aportar. Solo hacéis proyectos ya enfocados a la agricultura, ¿no? O sea, es decir, o también ese servicio de drones lo lleváis a otros campos. No, nosotros tenemos servicio de drones en varias verticales. Hacemos desde servicio audiovisual que hemos grabado para Televisión Española, para Amazon Prime, para todas las teles que te imagines. Hacemos servicios de topografía que hacemos pues del orden de, no sé en cuánto estamos, 5.000 hectáreas al mes ahora haciendo topografías. Hacemos formaciones de pilotos, de hecho ahí conocimos a José y llevamos ya más de 500 pilotos formados. Y luego lo que más hacemos y más nos gusta son los proyectos de innovación que tienen que ver pues con este sistema para controlar drones mucho más allá de alcance visual. Tenemos una aplicación con la que estamos dentro de la incubadora de la Agencia Espacial Europea para recuperar restos de cohetes durante lanzamientos espaciales. Utilizamos nuestro software y nuestro sistema de conectividad para automatizar operaciones de drones, sean para ver si llega el oído al cultivo de viñedo o sea para recuperar un trozo de un cohete que si no lo ibas a tirar al mar. Quizás la diferencia importante es que la agricultura es muy masiva, es decir, no puedes cobrar lo mismo, imagino, por hacer la supervisión de un campo de aviación constantemente, de un aeropuerto, que en agricultura. Pero de campos de aviación habrán pues 50 y de agricultura serán millones. Claro. Es decir, es diferente. Carlos, Franz, si alguien tiene curiosidad por este mundillo y es agricultor profesional, quiere probar, y independientemente de que quiera acercarse al kit digital o no, quiere hacer una prueba en su extensión agraria, quiere ver un poco cómo se puede modernizar o qué ventajas puede aplicar directamente, o simplemente si es un relevo generacional que está pendiente de las tecnologías que se acercan al campo y quiere aprender, ¿dónde puede contactar con vosotros? ¿Cómo puede solicitar estos servicios? ¿O cómo puede comenzar a formarse? Y Carlos, hablabas de las formaciones de pilotos que hacéis, pero ¿qué pasos tendría que dar alguien que quiera ir un poco más allá y que no solo quiera volar el dron en un entorno de entretenimiento y hacer la comunión de su prima, sino que quiera también a lo mejor con previsión en el tiempo ser su propio piloto en su propia extensión de cultivos y aplicar sus propios productos fitosanitarios o directamente los abonos, como comentabas antes, o estimulantes directamente en sus cultivos? Uh-huh. Bueno, por supuesto nos pueden contactar en nuestra página web o al teléfono que tenemos ahí disponible. El teléfono de contacto además probablemente lo cogeremos o Víctor o yo. Es decir, no delegamos a una IA que os habla, sino que realmente ponemos el teléfono para que nos contactéis y nos parece interesante hablar con toda esta, bueno, con todos los interesados en ese tipo de tecnologías. Para formarse como pilotos, pues de una forma un poco similar. Nosotros hacemos cursos de forma muy regular en toda la parte noroeste de España. Este mes hemos formado más de 50 y con la autorización que nosotros damos hay una parte que es teórica y que es como la de GT. Básicamente te examinas te haces un test de teoría sobre un temario que nosotros te facilitamos y además te dejamos test de prácticas para que vayas al examen muy preparado. Hay que sacar un 7,5 para probar. Y después hay una formación práctica junto con un examen práctico que se lo tiene que hacer una entidad reconocida por AESA para acreditar la habilidad de los pilotos. Nosotros en Invixa somos una entidad reconocida por AESA, entonces hacemos la parte completa, ¿no? Tanto la teoría que echamos una mano con el temario y te damos test de práctica como la práctica que examinamos. Después, para aplicar productos fitosanitarios existe un curso distinto y que vas por separado, que es el de aplicador de productos fitosanitarios.
y para volar drones de más de 25 kilos pues hay que hacer alguna gestión adicional con AESA porque el título que emiten con el piloto para categorías abierta y específica en escenario estándar es hasta 25 kilos. Entonces depende un poco del cacharro. Sería una formación u otra. Como veis no es evidente, pero bueno, si cualquiera tiene alguna duda pues nos puede contactar, aclaramos y vemos cuál es la formación que más interesa. Muy interesante, sin duda. Franz, con el tema de la sensórica, ¿es igual? ¿Es más difícil? ¿Es más accesible? Porque al final estamos hablando de mucha electrónica, mucha tecnología. En el caso de los drones, ya comentaba antes Carlos que se puede disparar mucho, no solo el conocimiento que necesitas para hacerlo, sino también el poder adquisitivo crece conforme buscamos un modelo u otro, ¿no? 20.000, 25.000, hablábamos en el caso de los Agras, de los drones que tienen capacidad para pulverizar. En el tema de sensórica de suelo, cuando queremos conocer un poco lo que pasa debajo, ver un poco si la planta tiene esa actividad buena o no, que decías, ¿entramos en un mundo también tan caro? No, es distinto. Es decir, es más complejo. Yo creo que el tema de drones sí que tiene que estar más dirigido a comunidades que no tienen por qué ser muy grandes. En lo que es la sensórica se puede tratar como un producto de consumo, ¿no? Pero no, al final no lo será. Cualquiera lo puede hacer y después la interpretación de los datos ya es un poco distinto, ¿no? Si lo que interpreta es si hay agua o no hay agua, pues es fácil. Después interpretar la dinámica del cultivo pues ya requiere un poco de preparación. Nosotros la ayudamos, siempre los acompañamos en los primeros meses para que puedan saber cómo interpretar los datos que les dan las sondas. Pero no tiene la complejidad de los drones, en absoluto. Desde luego, yo creo que son dos vertientes de la tecnología que por separado funcionan muy bien, pero que combinadas estarás de acuerdo conmigo, Manel, en que pueden avanzar muchísimo. Tanto a nivel de conocimiento para los agricultores, más o menos profesionales, porque yo que, por ejemplo, soy un aficionado y tengo mi pequeño cultivo en el pueblo, ¿no? En la finca que tengo aquí en el Naranco, también me apasiona mucho la tecnología y veo muchas veces las posibilidades en árboles muy altos. A lo mejor digo, qué fácil sería hacer el tratamiento aquí con un dron, pero claro, para un árbol solo, pues a lo mejor es una locura a nivel de costes, ¿no? Pero también pienso, pues, qué bueno sería pues tener una aplicación en el móvil y poder venir aquí y decir, pues mira, este sensor me está diciendo que esta planta tiene estrés hídrico y cómo lo puedo solucionar, y en la distancia a lo mejor combinar toda esa sensórica con una nave no tripulada que no me obligue a mí a desplazarme y a ir a la finca, me pueda dar toda la información y también el plan de acción, ¿no? La solución. Me parece muy interesante, Fran, lo que comentas del acompañamiento, de no solo poner a disposición la tecnología, sino también de acompañar un poco a la gente en el proceso, en cómo interpretar esos datos, en cómo tomar buenos planes de acción, porque al final los datos los puede tener todo el mundo, pero si no lo sabe interpretar y no sabe tomar las decisiones adecuadas, no nos sirve de mucho esa tecnología, ¿verdad? Bueno, hay un paso más, que es que a nivel privado no, pero a nivel de explotación agrícola que quiera, por ejemplo, exportar a Europa, va a tener que seguir unos protocolos cada vez más serios, que son la huella hídrica, qué productos se han dosificado y tener un poco un scanning o trazabilidad del producto, ¿no? Claro. El tema de la huella hídrica es algo que está viniendo y la huella hídrica y el tema de los productos está también cada vez más fuerte y cada vez habrá más restricciones, por lo cual las dos tecnologías en una plataforma bien montada son clave, porque si no es imposible. El agua cada vez está más restringida. Incluso antiguamente se podía hacer un pozo y no había problema. En la zona Mancha, por ejemplo, el acuífero 23, que es el que hay en esta zona, pues prácticamente se vació con consecuencias dramáticas para lo que es las tablas de Daimiel o el envase de Vicario. Y esto hoy en día ya no se puede, cada vez está más regulado. Entonces, no veo es lo que es. Y después, de cara a exportar, en España aún no, pero si queremos, por ejemplo, vender a supermercados Lidl, por decir uno, ¿no? En Alemania es inviable si no tenemos una trazabilidad y tenemos una homologación de huella hídrica. Cada vez es más difícil.
Por lo Muy cual interesante esto, sí. Sí, sí. esto es crítico. Y después los productos que se tiran. Es que esto no se va a poder tirar producto de cualquier manera, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tenéis algún caso así de algún proyecto de Smart Agro que nos podáis, o sea, alguna curiosidad, ¿no? De, pues mira, entramos en esta plantación porque necesitaban cumplir estos parámetros, no sé, ¿podéis contarnos algún caso concreto, así un poco por encima, que haya sido relevante un proyecto de Smart Agro con ¿no? los objetivos que se pretendían y lo que se consiguió? Bueno, estamos empezando porque es una tecnología que vamos introduciendo, pero claro que te puedo dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, unas plantaciones muy importantes. Estamos hablando de una empresa que lleva 7.000 hectáreas en plantaciones de maíz, está muy dedicada al maíz, en la zona del Canal de Aragón y Cataluña. No voy a dar más datos. Esta empresa, pues a raíz, si recordáis, hace 2 años hubo una sequía brutal. Entonces la gente se asustó mucho, los agricultores se asustaron mucho, incluso algún canal, por ejemplo el canal de Urgel, que es ya de la zona del poniente de Lérida, ¿no? Se cerró, se prohibió el riego. Esto está más hacia el centro, más hacia Aragón, pero allí esta explotación de esta empresa que tiene unas 7.000 hectáreas, pues después de haber pasado esta sequía, estaba regando constantemente. El maíz, en concreto, es una planta muy puñetera, es como un Fórmula 1, es lo que se llama una C4, ¿no? Contra más agua, más nitrógeno tiras, mejor. Contra más agua, más nitrógeno tiras, mejor. Pero esto no significa que vaya a producir más en semilla. Significa que la planta se encuentra bien, que nunca tiene un límite. Entonces, bueno, pues tú lo vas regando, los síntomas de asfixia se demuestran mucho más tarde, entonces pues regaban cada día, y regaban en base a los datos de evapotranspiración que daba un organismo oficial a través de unas estaciones meteorológicas, que hay varias, en este caso una que estaba a 30 kilómetros de distancia. Imaginemos lo que significa, que puede no tener nada que ver lo que se da. Y entonces, pues yo llegué a un momento en que les decía a la ingeniero, oye, estás regando en exceso, cada día estás regando, cada día el maíz no se te queja, pero cada día estás parando el cultivo, Y esto lo mostraban las gráficas. Tuvimos la suerte que se rompió la tubería, se rompió. Uno de los subcanales del Canal de Aragón y Cataluña, presurizado, una tubería presurizada, se rompió. Y entonces tuvieron que estar 4 días sin regar. Las gráficas mostraron cómo los diferentes niveles de profundidad de las raíces empezaron a tirar como locas. Cuando una planta tira en subsuelo, significa que está tirando en superficie. También lo hubiésemos notado con diferentes vuelos en diferentes etapas. Pero en las raíces, de forma prácticamente en cosa de 12 horas lo empiezas a notar. Esto quedó en evidencia que al utilizar estas tecnologías le muestra que el manejo que estaban efectuando no era el adecuado. A partir de entonces cambiaron la periodicidad de los riegos a cada 3 días. Hay más datos que se van a poder utilizar, pero son tecnologías nuevas, y las tecnologías nuevas hay que dosificarlas poco a poco, porque si no la gente se asusta también, ¿eh? Claro. Pero sí, van a venir. Y sobre todo el agricultor, que le cuesta. Sí. Pero bueno, pero no tanto, ¿eh? Cada vez más, ¿eh? Cada vez se dejan asesorar más, porque es evidente que cada vez hay más información, ¿no? Y se ofrecen soluciones que van directas un poco a mejorar las condiciones de sus cultivos, sí. Bueno, claro, es que en este caso de cosechar normal, que serían unas 8.000 kilos por hectárea, a cosechar 10.000 kilos por hectárea, es en ciclos cortos de maíz, significa perder de forma drástica o ganar mucho dinero. Bueno, ganar dinero, que ya es. Desde luego es un tema muy interesante, y yo creo que ya no vamos a decir que es el futuro, es el presente, porque está pasando. Cada vez se está acercando más la tecnología al campo, y cada vez somos más conscientes de que nos proporciona mucha información, que nos hace adelantarnos, ser más eficientes, conseguir mejores cultivos, mejores rendimientos, y al final pues negocio también, ¿no? Que era lo que comentaba ahora Fran.
Yo creo que es un tema muy interesante. Os vamos a dejar los enlaces para contactar tanto con Carlos, con Invixa, como con Franz, con AgroDevices en la descripción. Y antes de terminar esta entrevista, que ya os adelanto que nos gustaría más adelante que nos comentéis cómo evolucionan esos proyectos y cómo funcionan esas aplicaciones que estáis desarrollando, que me parece un tema muy interesante. Manel y yo solemos tener la costumbre de cerrar las entrevistas con un par de preguntas que sean no tan formales, no tan dedicadas al sector, y que os dejen un buen sabor de boca, un buen recuerdo, y que sea pues un cierre divertido. Manel, ¿les proponemos las preguntas de la casa? Vamos a ello. Vale, primera pregunta. Si pudierais sembrar un cultivo completamente absurdo, como caramelos, violines, chistorra, ¿cuál elegiríais y por qué? No es fácil, ¿eh? Me estaba esperando la pregunta de Broncano, ya estaba echando la cuenta para atrás. Esta es más llevadera. No sabría decirte. Se me plantean varias opciones. O bien voy a algo que yo considere que si lo planto me voy a forrar, y a lo mejor plantaba, no sé, litio. O, Es buena, esa o no la si había no, respondido. algo Es que, tecnológico, ¿eh? o algo que sea pues puramente por vicio. Entonces seguramente plantaría morcilla de león. O bitcoins, ¿no? Bitcoins estaría guay. Mira, eso me había ocurrido. Estaría guay plantar bitcoins. Los bitcoins, bueno, se minan, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, en superficie. Mina abierta. Pero luego hay que regularizarlas, eso también está ahí, y la morcilla de león no tiene ningún tipo de problemas con la parte administrativa. Yo creo que, Carlos, ahí estoy contigo. ¿Tú, Fran, tienes algún cultivo así diferente o apuestas también por la morcilla? A mí me gusta mucho la cecina. Muchísimo. Y entonces quizás tiendo más a la cecina, un buen tomate de la zona de Barbastro. ¡Guau! Esto ya... Una combinación fantástica. Sí, Sí, señor. o sea, Fantástica combinación. si pudiese haber una tomatera de Barbastro que además diese cecina, sería genial. Y en la tosta montado. Sí, exacto. Oye, aprovechando que vosotros sois los dos de un sector muy tecnológico en el que predomina la innovación, si pudieseis realizar un proyecto innovador con un personaje del presente o del pasado, de cualquier sector, de cualquier ámbito, un chef, un artista, un técnico, un tecnólogo, ¿con quién haríais el proyecto de vuestra vida y qué proyecto innovador sería? Yo creo que ya me lo han quitado porque a mí siempre me ha parecido interesantísimo y me habría encantado participar, llevar a Jesús Calleja al espacio. Me ha parecido una obra de arte. Me ha parecido una obra de arte, me ha parecido espectacular. Y ahí me habría encantado replicarlo o participar. Yo me decantaría más por hacer algún tipo de agricultura enfocada a los menús de José Andrés y poder participar en zonas más críticas en que se volviesen productivas y ayudar a su cocina internacional de ayuda humanitaria. Muy interesante. Es un proyecto muy interesante porque además, si lo ligamos a todo esto que hemos estado comentando, la tecnología nos podría ayudar a definir qué cultivos se desarrollarían mejor en esas zonas críticas y de qué manera podríamos obtener una buena cosecha de forma rápida, de forma sostenible, y qué mejor final para esa cosecha que un buen menú de los que elabora José Andrés y que además da servicio a gente que lo necesita, ¿no? Realmente. Exacto. Es un proyecto que ojalá, Franz, que en algún futuro cercano salga y que podáis colaborar. Desde aquí hacemos la llamada a José Andrés, que además es asturiano también, de aquí de mi tierra, y si podemos ponerle en contacto con vosotros, pues sería un placer que ese proyecto saliera adelante. Sería un placer en conocerlo. Pues nada, yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos podido hablar. Os doy la enhorabuena porque tenéis unos proyectos muy innovadores y que están a la vanguardia, ¿no? de estos tiempos. Así que
Muchísimas gracias por haber participado en este podcast y encantado de poder haber charlado con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y muchísima suerte con el podcast. Además que me ha encantado estar con vosotros este rato y espero que hagáis muchísimos más. Poco más que añadir. Muchísimas gracias, de verdad. Unos de donde nace o de donde pase dicen yo voy a echar raíces en otra maceta. Muros de hormigón en tu origen, tíralos. Madre naturaleza manda la ley de la huerta. Unos de donde nace o de donde pase dicen yo voy a echar raíces en otra maceta. Muros de hormigón en tu origen, tíralos. Madre naturaleza manda la ley de la huerta. No hace falta ponerme los cascos, ya escucho los cantos de los pájaros. Los ácaros por mis pies van debajo, ando descalzo pisando ramitas, pisando hierbajos. No sé en tu urbe, pero en el pueblo somos muy majos. Valencia, Asturias es mi viaje. Pulverizo con pulmic, laboro con keeper. Podo con kamikaze, que cuál es mi apodo. El guaje en valenciano tete, porque desde que llevé chupete quise cultivarme. Somos la voz de la razón, locutor y agricultor. Esta radio nació con agua y semillas. Pasados los años era un roble, una encina. Lo que un día fue ciudad, ahora es proud, ¿te imaginas? Déjamelo en ruinas, que con estas marcas la vida es más fácil. Entre tanta chatarra mi oasis lo enchufas y chachi. Yo ya me callo, que empieza la trama. Que sea por muchas temporadas.